Bueno, y arrancamos con un tema muy actual y muy candente, Cuba. Hace días que no hablábamos de Cuba porque acaba de aterrizar desde Washington Frank Calzón, director del Centro para Cuba Libre, que está aquí con nosotros. Gracias, Frank, por venir. Gracias por invitarme. invitarme. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Frank, ¿cuál es la noticia caliente que se está cocinando en Washington? ¿Va a revertir las medidas de Barack Obama, el presidente Trump? ¿Va a haber significativamente modificaciones en el comercio y los viajes de estadounidenses a Cuba? ¿O va a haber mayor apertura? Bueno, yo creo que va a haber una mayor apertura de parte del presidente hacia el pueblo cubano y hacia lo que él entiende son los intereses de la nación norteamericana. Creo que lo que se va a anunciar, y estoy especulando como la mayoría de la gente, es el comienzo de un proceso. Es decir, en los próximos días, en las próximas semanas, nadie puede decir, dice, es muy rápido ahora lo que va a suceder. Importante es que empiezan a moverse la gente clave para el Departamento de Estado, para la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, y obviamente para poder implementar una política tiene que haber personal. Y es ahí por donde debemos de prestarle un poco de más atención. Que no se han llenado las posiciones. Ahora bien, hemos tenido aquí a Díaz Rosillo y a otros funcionarios de alto nivel que tienen influencia en el gobierno. Desde luego han sido, al igual que usted, cautelosos en lo que se pueda opinar todavía, porque todo entra dentro del campo de la especulación. Pero, cuando el río suena es porque piedras trae y viene bajando. Ahora bien, en el nuevo presupuesto hay recortes. En el propuesto por la Casa Blanca, que tiene que ser aprobado, como todos sabemos, por el Congreso, por ambas cámaras. Hay recortes para Radio y TV Martí, hay recortes para la oposición dentro de Cuba. ¿Esos serían cambios entonces negativos para los enemigos del gobierno de Cuba? Sí, bueno, si eso es lo que sale del Congreso, estaría de acuerdo, pero eso es un primer paso. Ahora vamos a ver lo que sucede en el Congreso, en la negociación en el Congreso y en la negociación del Congreso con la Casa Blanca. Omar. Sí, generalmente en estos casos hay una diferencia entre lo que propone la administración y, como dice Fran, lo que resulta después de las deliberaciones en el Congreso. Pero sí es significativo que tú mencionas el hecho incluso de que hay recortes o que se proponen recortes a los programas de ayuda a la oposición en Cuba. De hecho, hubo un editorial de Diario de Cuba, el sitio Diario de Cuba, pidiendo que no se redujeran los fondos de ayuda. Pero todo es un proceso que hay que ver cómo termina. Yo creo que lo que hay que preguntarse no es si hay o no hay recortes, sino cómo van a ser los recortes, qué van a afectar los recortes. Por ejemplo, no han habido recortes anteriormente de importancia en Radio Martí, pero en Radio Martí han eliminado la mayoría de las frecuencias de onda corta. En Radio Martí han eliminado la mayoría de los programas dedicados a información durante los fines de semana. Es lo mismo que la embajada en La Habana. La cuestión no es si hay embajada o no, sino qué va a hacer la embajada. ¿Va a estar allí a ayudar a los cubanos o va a estar allí para ayudar al gobierno? Todo porque se ha politizado. Vamos a hacer un par de preguntas no políticamente correctas. Es sabido que cuando viene un gobierno demócrata, beneficia a los demócratas para poner a dirigir a Radio y TV Martí, en el caso específico de Radio y TV Martí, sí, y en los programas de ayuda a los grupos disidentes. Eso históricamente se les ha quitado a republicanos o simpatizantes de los políticos republicanos cuando llega un gobierno demócrata, y cuando llega un gobierno republicano, los que han sido beneficiados en el pasado se les ha recortado. ¿Es así o no es así? No, no es así, porque por ejemplo, durante el comienzo de los programas hacia Cuba, fue el presidente Bill Clinton el que comenzó. Y entonces era unos programas que ayudaban a todos los que querían trabajar por los derechos humanos, un cambio a una sociedad civil. No le preguntaban a uno, ¿usted está a favor del embargo o no está a favor del embargo? Lamentablemente eso fue cambiando. Y entonces últimamente, pues sí ha habido ese problema, que en la sección de intereses de la embajada en La Habana, se empezó a decir a quién vamos a invitar y a quién no vamos a invitar. No en cuanto a lo que están haciendo por la libertad de Cuba y los derechos humanos, sino en qué línea de la política norteamericana. Y eso es un gran error del gobierno de Estados Unidos. Siempre me llamó la atención, Omar, y era en la época que ustedes estaban en Cuba, aguantando abajo, como decimos vulgarmente. Sí.
donde era malo que hubiera ayuda del gobierno de los Estados Unidos y los dólares eran dólares pecaminosos, satanizados. Sin embargo, los dólares de Olof Palme, por ejemplo, del gobierno sueco con el maletín de Pierre Chory, no era satánico. ¿Cómo se lee eso? Bueno, se lee en la retórica del gobierno cubano en aquel entonces. Hay que recordar también que en aquel entonces no había dolarización en Cuba. Es decir, la posesión de dólares era un delito. De hecho, cuando se dolarizó la sociedad cubana, mucha gente que estuvo preso por posesión de dólares, pues no fue sacado de las cárceles o no fue absuelto, eximido de sus delitos, ¿no? Entonces el régimen siempre manejó esta idea, incluso ahora con la dolarización, pues se maneja la idea de que recibir dólares de organizaciones extranjeras, específicamente de los Estados Unidos, en el caso de la oposición es pecaminoso, y sin embargo tenemos funcionarios del gobierno cubano, entre ellos Mariela Castro, paseándose por los Estados Unidos y por otros lugares del mundo buscando fondos para sus programas. Pero recuérdese que eso es internacionalismo revolucionario. Exactamente, proletario. Bien, hay recortes, hay propuestas de recortes en las remesas. Estas serían medidas impopulares si se recortan las remesas. Para el pueblo llano. Sí, no, depende también de cuál es el recorte. Por ejemplo, el decir, como ha dicho el señor Obama, que se puede enviar todo el dinero que uno quiera, no tiene el menor sentido. En Cuba una persona gana 25 o 30 dólares al mes. Si a esa familia alguien le puede mandar 300 o 400 dólares al mes, le está dando 20 veces. Es decir, ahí ha habido toda una manipulación de la entrada de dólares a Cuba. Lo que sí es importante es que al comienzo de la ayuda a los disidentes, nadie estaba ayudando a los disidentes en Cuba, con excepción de algunos exiliados. Había ayudas privadas. Sí, yo conozco gente que siempre claro. Pero privadas, como resultado de esa política de Estados Unidos, del señor Clinton y después de las administraciones republicanas. George W. Bush. Sí, y todo ese tiempo, lo que sucedió es que alrededor del mundo, en España había la Fundación Hispano-Cubana, en Francia, Reporteros Sin Fronteras, en Holanda, Paz Christi Nederland, en Inglaterra, en la República Checa. Es decir, en este momento, aunque se recorten los dineros en gran cantidad del gobierno de Estados Unidos, hay toda una serie de gente alrededor del mundo interesados en ayudar a los que luchan por la libertad en Cuba. Ahora bien, ¿cuál es lo si pudieran elaborarlo, porque yo no lo entiendo bien, lo que se ha mencionado como especulación también, de que hay una reformulación para Radio y TV Martí, de que sería como una especie de entidad semiautónoma, donde habría como especie de grants, de fondos, como si fuera una ONG. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué es lo que se está planteando? Mira, ¿y quiénes plantean eso? Mira, dígalo aquí, que nadie más se va a enterar, nada más nosotros. ¿Quiénes son los que quieren controlar Radio y TV Martí? He venido aquí a enterarme. Correcto. No, eso salió incluso en la discusión de la presentación de este presupuesto. Es una idea que viene rondando desde hace tiempo ya. ¿Quién como tal no sabría decirte específicamente, pero está en el... Pero son cubanos. Pero son cubanos. La realidad de esto es que también al convertir a la emisora en una ONG y recibir grants, se cambia un poco la naturaleza. Sería una estación comunitaria, el sentido comunitario de que hay emisoras que viven de donaciones. Exactamente, pero además algo importante que yo siempre digo, hay que tener en cuenta esto, independientemente de administraciones demócratas, republicanos, quien sea, Radio Martí tiene una misión fundamental y que la cumple independientemente de cualquier crítica que se le pueda hacer, y lo que han hecho las sucesivas direcciones de Radio y TV Martí, que es informar al pueblo cubano. ¿Lo mismo quieren hacer con Radio Europa Libre o con Radio China Libre, o esto solamente con Radio y TV Martí? Yo creo que es más que nada la cosa de Radio Martí. Radio Martí ahora de pronto se empieza a criticar algo de la presente administración, pero por mucho tiempo ha habido toda una reestructuración, como dije anteriormente, de los programas de noticias. La idea de Radio Martí es que Radio Martí funcione como si fuera una emisora que estuviera transmitiendo dentro de Cuba para el pueblo cubano. La idea no es una emisora que tenga más que nada música, que tenga más que... Es decir, la idea es que el pueblo cubano sepa lo que está pasando, que lo que hace el gobierno de Cuba, que es reescribir la historia,
los cubanos se enteren. Es lo que se hizo con los checos, con los polacos, con los húngaros y con todos esos países. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque vamos a esperar cuál es el presupuesto que se va a aprobar y el tema de Cuba siempre es tema local en esta comunidad. Gracias a ustedes por venir. ¿Alguna otra información que tenga? ¿Nadie bueno, más yo creo que hay 2 o 3 cosas que el presidente debería anunciar. Uno es romper las relaciones especiales que estableció el señor Obama entre las agencias de inteligencia de Cuba y de los Estados Unidos. El otro tiene que ver con vidas norteamericanas. Hay una terrorista que mató a un policía en New Jersey, está en Cuba. O la devuelve el gobierno de Cuba o lo ponen de nuevo en la lista de los países que ayudan a los terroristas. Joan Chesimard. Gracias y vamos a seguir con estos temas.